Propiedades de las relaciones. La primera propiedad es reflexiva. Una relación R sobre un conjunto A es llamada reflexiva si A, A pertenece a R para todos los elementos A que pertenecen al conjunto A. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero es que solamente tenemos un solo conjunto que es A. Quiere decir que R es un subconjunto del producto cartesiano de A con A. Lo siguiente es que estos elementos reflexivos se relacionan consigo mismo y para todos se debe de cumplir que sí pertenezcan a la relación. Si me hace falta al menos uno, ya no se cumple. Deben de ser para todos. Esto significa para todos, sin excepción, todos y cada uno. Si el conjunto A tiene 10, para cada uno de esos 10 deben de estar este par ordenado, o sea, 10 pares ordenados como este para cada elemento. R es reflexiva, quiere decir, o es equivalente, que para todos los elementos A está relacionado consigo mismo. En este ejemplo, el conjunto A tiene 4 elementos, 1, 2, 3, 4. El producto cartesiano sería de 4 por 4, 16. Pero aquí tenemos 6 ejemplos, 6 subconjuntos del producto cartesiano. Entonces, algunos tienen más, otros tienen menos, pero de estas 6 relaciones, ¿cuáles son reflexivas? Es muy fácil de verificar. Lo único que tenemos que hacer es que como son 4 elementos, entonces debe de haber 4 pares ordenados donde cada elemento se relaciona consigo mismo. Empezando con el primero, que es el 1, debe de pertenecer a R el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3. Si observamos, no pertenece el 3, 3. El 4, 4 sí. Pero como le hace falta el 3,3, esta definitivamente no cumple la propiedad reflexiva. Veamos el siguiente. Para la relación 2 tenemos el 1, 1 y nada más. Entonces tampoco cumple la propiedad reflexiva. En el siguiente caso, para la relación R3, pertenece a R el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y el 4, 4. Entonces sí es reflexiva porque cada uno de los elementos se relaciona consigo mismo en R. Y tenemos que R3 sí es reflexiva. En la relación 4 vamos a ver o a verificar si están los 4 elementos que estamos buscando. Pero observamos que no hay ninguno. De hecho, no hay ninguno, definitivamente no la cumple. Para R5 tenemos que pertenece el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Eso quiere decir que R5 sí es reflexiva, sí cumple esta propiedad porque es para todos, que cada uno se relaciona consigo mismo. En R6 nada más hay un par ordenado y no cumple esta propiedad. Luego vemos la contraria a la anterior. Lo contrario a reflexiva es irreflexiva o no reflexiva. Una relación R cumple esta propiedad sobre un conjunto A si el par ordenado A, A no pertenece a R, para todos los A que pertenecen al conjunto A. Es decir, que R es no reflexiva equivale a que para todos los A ninguno esté relacionado consigo mismo. Entonces vamos a ver que el mismo ejemplo, el conjunto A con 1, 2, 3, 4, las mismas 6 relaciones. Veamos cuál cumple y cuál no. Recordemos que no debe de pertenecer. Entonces, en R1 tenemos que pertenece el 1, 1. Y aquí dice que para todos ninguno debe estar relacionado consigo mismo. Con que yo encuentre uno, ya no cumple esta propiedad. En el siguiente, que es R2, con solo tener este, que también es el 1, 1, tampoco cumple esta propiedad.
En la propiedad reflexiva habíamos visto que la R3 sí la cumplía porque estaba el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Por lo tanto, no cumple la propiedad irreflexiva. Pero, ¿qué pasa con R4? En R4 no pertenece ni el 1, 1, ni el 2, 2, ni el 3, 3, ni el 4, 4. Por eso, R4 sí es irreflexiva, porque para todos ninguno está relacionado. En R5 veíamos que estaban el 1, 1, el 2, 2, o sea, con que esté 1 ya no es esta. Para ninguno. Esta no cumple irreflexiva. R6 sí cumple porque este es el único elemento y no pertenece ni el 1, 1, ni el 2, 2, ni el 3, 3, ni el 4, 4. Entonces, de estas 6, solamente R4 y R6 son no reflexivas o irreflexivas. Mientras que R1 y R2 son relaciones que no son ni reflexiva ni no reflexiva. Es decir, habíamos visto que las reflexivas eran la 3 y la 5, las no reflexivas, la R4 y R6, y la R1 y R2 no son ni la una ni la otra, a medias nada, o para todos o para ninguno. Unos sí, otros no, no es ninguna de las dos. Es el caso de R1 y R2. Ahora, veamos por medio de tabla cómo podemos mostrar este tipo de relaciones. Empecemos con la reflexiva. En una relación reflexiva hay que fijarnos en la diagonal principal. ¿Por qué? Porque es donde los elementos están relacionados consigo mismo. En la diagonal principal, como es sobre el conjunto A, esta tabla va a ser cuadrada. Esta diagonal principal me dice que sí están relacionados todos consigo mismo, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y el 4, 4. Por el contrario, en R4, que es irreflexiva, la diagonal principal está totalmente vacía. Mientras que la reflexiva está toda llena, la irreflexiva está toda vacía. Así nos damos cuenta rápidamente. Y la que no es ni una ni la otra, para uno sí, pero para otros elementos no. Si no está completa ni vacía, no es ninguna de las dos. La siguiente propiedad es la simétrica. Una relación R en un conjunto A es llamada simétrica si para todos los pares ordenados A, B que pertenecen a R, esto implica que B, A también debe pertenecer a R. Es decir, que R es simétrica es equivalente que para todos los A, para todos los B, si A está relacionado con B, entonces B también está relacionado con A. Si está el primero, esto implica el segundo. Si desde el inicio el primero no estaba, no implica que esté el segundo. Esto es como cuando vamos a una fiesta con nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo, y dices, si tú vas, yo voy. Entonces hicieron un pacto, si va uno, debe de ir el otro. Esa es la propiedad simétrica. Vamos a ver los mismos ejemplos que la vez anterior. Es importante recalcar que si el elemento A, A pertenece, pues es el mismo al revés. A, A es el mismo, por lo tanto el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, además de ser reflexivos, también son simétricos. Vamos entonces solamente a revisar donde A es diferente de B. Entonces nos saltamos el 1, 1 porque sí cumple, vamos a revisar el 1, 2. El 1 está relacionado con el 2, entonces el 2 debe de estar relacionado con el 1. Sí pertenece, sí cumple. Para el siguiente, donde es diferente de B, tenemos el 3, 4. Pero si observamos, no está o no pertenece a R el 4,3. Entonces, como el 4,3 no pertenece, ya con ese que no cumpla, ya no es simétrica. En el siguiente ejemplo, tenemos el 1, 1, que ya dijimos que sí cumple. El siguiente elemento es el 1, 2. Pertenece también el 2, 1. Y como ya no hay más elementos, entonces ya no hay nada más que comparar. Quiere decir que con lo que hay sí se cumple la propiedad simétrica.
Aquí tenemos que R2 sí cumple. Para R3, el 1, 1 ya dijimos que sí. Vamos con el siguiente, tenemos el 1, 2. ¿Pertenece el 2, 1? Sí. Luego tenemos el 1, 4. ¿Pertenece el 4, 1? Sí. Y ya no hay más donde A sea diferente de B. Todos los demás son A, A que sí cumplen. Entonces, como no le falta ninguno de los que haya, este sí cumple que sea simétrico. Si no está relacionado el primero, no implica el segundo. Pero si uno está, el otro también. Entonces, R3 sí es simétrica. Para el siguiente R4 pertenece el 2,1, pero no está el 1,2. ¿Ya para qué reviso lo demás? No tiene caso. No está el 1,2, ya no cumplió. No es simétrica. Para R5 similar, el 1,1 sí cumple todos los A, A, pero revisamos el primero que es el 1,2, no pertenece el 2,1 y ya con que falte 1 ya no es, porque debe de cumplir para todos. Aquí dice en la definición, para todos los A, B. Quiere decir que todos, no hay excepciones. En R6 tenemos el 3,4 y pues definitivamente no cumplió la promesa porque se fue solo, no llevó al 4,3, no pertenece y entonces no cumple que sea simétrica. Solamente R2 y R3 cumplieron esta propiedad simétrica. Lo opuesto a la propiedad simétrica es la antisimétrica. Una relación R en un conjunto A es llamada antisimétrica si A, B pertenece a R y B, A pertenece a R. Entonces A es igual a B para todos los A, para todos los B que pertenecen al conjunto A. Es decir, que R es antisimétrica es equivalente a que todos los A, todos los B, A está relacionado con B y B está relacionado con A. Entonces A es igual a B. Solamente en este caso, ambos, el A, B y el B, A pertenecen. Si está relacionado consigo mismo. Si A es diferente de B, entonces no deben de estar los dos. Está uno o el otro. O podría ser que ninguno, pero si uno está, el otro no debe de pertenecer a menos de que sea el mismo. En otras palabras, los elementos reflexivos A, A, que vimos que también eran simétricos, ahora resulta que también cumplen que son antisimétricos. Los A, A son simétricos y antisimétricos a la vez. Quiere decir que los A, A no tienen problema en pertenecer a, digamos, a la relación. Si es que están, no deben de estar todos. Pero si está uno, no hay problema, porque él es el mismo, son iguales. ¿Dónde está el problema? Bueno, aquí nos lo dice. Otra forma de expresarlo es que cuando A sea diferente a B, se tiene que A no está relacionado con B o B no está relacionado con A. Quiere decir que uno de los dos no pertenece. Aquí es como cuando te enojas con tu mejor amiga o tu mejor amigo y entonces dices, si tú vas, yo no voy. Entonces solamente uno de los dos va a ir a la fiesta porque no es posible que los dos asistan. Eso es antisimétrico. En este ejemplo que ya veíamos el conjunto A con 4 elementos y las 6 relaciones, solamente vamos a revisar los que sean diferentes, porque ya dijimos que los A, sí cumplen. Entonces, aquí el que es diferente es el 1, 2. Pertenece sí, pero también pertenece el 2, 1. Entonces aquí ya no es antisimétrico. Con que uno no cumpla la definición donde A sea diferente de B, ya no es antisimétrico. En R2 tenemos que está el 1, 1, ese no tiene problema, pero como pertenece el 1, 1, 2 y también el 2, 1, ya no es antisimétrica. Debe de pertenecer uno o el otro, pero no ambos. Para R3, los elementos A, A sí cumplen, pero veamos los que son diferentes. Pertenece el 1, 2, pero también el 2, 1. Entonces este no es antisimétrico. Este no cumple la definición. Para R4 tenemos que pertenece el 1, 2, pero no está el 2, 1. Eso está bien.
3,1, pero no 1,3. 3,2, pero no 2,3. 4,1, pero no 1,4. 4,2, pero no 2,4. 4,3, pero no 3,4. Entonces, para todos no está, digamos, el inverso, entonces sí es antisimétrico. En este caso, R4 sí cumple. Para R5 no revisamos los A, ya sabemos que sí cumplen. Tenemos el 1,2, pero no el 2,1, el 1,3, pero no el 1,3. Perdón, el 3, tenemos el 1,3, pero no el 3,1. Pertenece el 1,4, pero no el 4,1. Pertenece el 2,3, pero no el 3,2. Pertenece el 2,4, pero no el 4,2. Pertenece el 3,4, pero no el 4,3. Entonces, sí cumple que sea antisimétrica. En el último, como nada más hay un elemento, que es el 3,4, cumple que no pertenece el 4,3. Entonces, también es antisimétrico. Entonces, sí cumple. De las 6 relaciones que vimos, solamente R4, R5 y R6 son antisimétricas. Vimos en este caso que la relación 2 y 3 sí es simétrica y las relaciones 4, 5 y 6 son antisimétricas. ¿Qué pasa con la relación 1? No es ni simétrica ni antisimétrica, porque cumple para unos y para otros no. En forma de tabla, la propiedad simétrica la podemos ver respecto a la diagonal principal, como lo de arriba es igual a lo de abajo. Es simétrica respecto a la diagonal. Y la antisimétrica, el caso de R4, todo lo que está abajo no está arriba. Totalmente antisimétrica respecto a la diagonal. Para R1 hay unas que sí y hay otras que no. Por eso, ninguna de las dos. La siguiente propiedad es transitiva. Y esta, a diferencia de las anteriores, no tiene una propiedad antitransitiva. ¿Es transitiva o no es transitiva? ¿La cumple o no la cumple? Pero no hay una opuesta a la transitividad. Sea R una relación en un conjunto A, es llamada transitiva si para todos los A, todos los B, todos los C que pertenecen al conjunto A, aquí tomamos 3 elementos, y 2 pares ordenados, porque tenemos que A está relacionado con B, o A, B pertenece a R, pero también este I significa intersección, quiere decir que los dos deben de cumplirse. Si se cumple uno o el otro no, viceversa, entonces no hay implicación. Pero si está A, B y B, C también pertenece a R, entonces A, C pertenece a R. Esta es la implicación. Si A tiene a su amigo B y B tiene a su amigo C, entonces B presenta a y a C y al final se hacen amigos. O sea, el amigo de mi amigo es mi amigo por transitividad. A, que es el primero, va a estar relacionado con C, que es el tercero, porque B es el intermediario. Algo similar a la composición, pero esto es dentro de la misma relación y si lo cumple, entonces sí es transitiva. Si este elemento A, C no pertenece, cumpliendo los dos anteriores, si este no pertenece, entonces no es transitiva. Entonces, R es transitiva es equivalente a decir que para todos los A, para todos los B, para todos los C, A está relacionado con B y B está relacionado con C. Entonces, A está relacionado con C, el primero con el último. Aquí tenemos una nota de cuando A es igual a B. Si A es igual a B, al estar los dos primeros, la implicación pues es uno de los mismos elementos que ya teníamos. Quiere decir que cuando A es igual a B, quiere decir que hay un elemento de estos dos pares ordenados, hay uno que es reflexivo, un A, uno que se está relacionado consigo mismo. Si uno de ellos es reflexivo, entonces sí es transitiva. Entonces los elementos A, no los vamos a revisar porque son los elementos VIP, porque son
reflexivos, son simétricos, son antisimétricos y son transitivos. Los A, A no los revisamos porque sí cumplen que sean transitivos. Solamente vamos a revisar donde A es diferente de B y donde B es diferente de C. O sea, cuando tengo tres elementos diferentes del conjunto A. ¿De acuerdo? Porque si alguno es igual, sí cumple y no hay necesidad de corroborarlo. Entonces, eliminamos estos casos cuando es igual a B, cuando B es igual a C, porque sí son transitivos. Vamos a verificar los otros para que sea más sencillo, ya que esta es la propiedad un poco más difícil de comprobar. En este ejemplo, entonces, para comprobarlo, vamos a tener que marcar como si hiciéramos una composición. Vamos a tomar el último o el segundo con el primero y vamos a relacionar los extremos. Entonces, ya dijimos que los A, A no los vamos a tomar en cuenta. El 1, 1 sí cumple, sí es transitivo. ¿Por qué? Porque este que empieza con 1, los extremos serían el 1, 2 y es el segundo par ordenado, entonces no tiene caso revisarlo. Vamos con los que son diferentes. A diferente de B, el 1,2. Este termina en 2, es el elemento B, es el puente. Y este inicia con 2. Entonces los extremos, que en este caso es el 1, 1, sí pertenece. Aquí está el 1,1. Para el siguiente par ordenado, el 2,1 termina en 1. ¿Cuál inicia con 1? Este de aquí. Este termina en 1, que es el elemento B. Este inicia con 1, que es el elemento B. Los extremos, que son el 2, elemento A, y el 2, elemento C. Entonces, el 2,2 sí pertenece. De estos dos pares ordenados, con el 1, 2 y con el 2, 1, ya obtuvimos dos pares ordenados que son el 1, 1 y el 2, 2 y sí pertenecen. Hasta aquí sí cumple que sea transitiva. Nos saltamos el 2, 2 porque es reflexivo, se relaciona consigo mismo y sabemos que también es transitivo. El siguiente, donde A es diferente de B, es el 3,4. Este termina en 4. ¿Quién inicia con 4? Que no sea el 4,4, porque ese sí cumple, no lo vamos a revisar, no es necesario. Entonces, el 4,1. Los extremos serían el 3,1. Entonces, como pertenecen estos dos, está obligado o implicado que el 3,1 deba de pertenecer, pero no pertenece. El 3,1 no pertenece y con que uno falte ya no es transitiva. Para el siguiente, que es R2, el 1, 1 sí cumple. Revisemos el 1,2, termina en 2. Este inicia en 2. Los extremos son el 1, 1, sí pertenece. Aquí está el 1, 1. Ahora, el siguiente par ordenado termina en 1 y este inicia con 1. Los extremos son el 2, 2. Pero el 2,2 no pertenece a la relación, no es transitiva. Para R3, el 1, 1 sí cumple. Sigamos con el 1,2. Este termina en 2. ¿Quién inicia con 2? Este. No revisamos el 2,2 porque también cumple. Los extremos son el 1, 1. Sí pertenece. El siguiente elemento termina en 4. ¿Cuál inicia con 4? Este de acá, que no sea el 4, 4, que sí cumple. Los extremos son el 1, 1, sí pertenece. Aquí está. El siguiente par ordenado termina en 1. Y hay dos que inician con 1. Hay que revisar ambos. Los extremos son el 2, 2, que sí pertenece. Aquí está. Y el otro sería el 2, 4. Porque el 1 es el elemento intermedio. Termina en 1, inicia con 1. Los extremos son el 2,4, pero no pertenece. El 2,4 no pertenece a la relación y debería. Entonces no es transitiva. Estos tres hemos demostrado que no son transitivos con que demostremos que un par ordenado que está implicado no pertenece a la relación. Solamente con que rompa la regla y lo podamos demostrar sería no transitiva. Si no existe ese elemento que debería pero no está, entonces no hay ningún problema y sí cumple que sea transitiva. Por eso hay que revisar todos y cada uno que sí cumplan. Los reflexivos todos cumplen.
Veamos las siguientes tres. Para R4, tenemos que el primer par ordenado termina en 1 y no existe otro que inicie con 1. O sea, no es culpa de 1 no tener más amigos para presentárselo a 2. Simplemente no aplica y pasamos al que sigue. Este termina en 1, no hay nadie que inicie con 1. Siguiente. Este termina en 2. ¿Quién inicia con 2? Este de acá. Entonces los extremos son el 3, 1. Y el 3, 1 sí pertenece. Siguiente par ordenado. Este termina en 1. No hay nadie que inicie con 1. Siguiente. Este termina en 2. ¿Cuál inicia con 2? Este de acá. Entonces los extremos son el 4 y el 1. 4,1 en ese orden. Aquí está. Sí pertenece el 4,1. Nada más nos hace falta un último par ordenado. Este termina con 3. Pero hay dos que inician con 3. Vamos a revisarlos. Entonces, aquí tenemos este inicia con 3, este inicia con 3. Entonces, vamos a tomar los extremos, que son el 4 con el 1, aquí está, el 4,1, y el 4 con el 2, que son los extremos, y aquí está el 4,2. Entonces, ya terminamos de revisar si es transitiva. Para R5 tenemos que el 1,1 sí cumple, el siguiente sería el 1,2. Termina en 2, ¿quién inicia con 2 que no sea reflexivo? Este y este. Hay que revisar ambos. Entonces, ¿cuáles son los extremos? El 1, 3, sí pertenece. Y el 1, 4, sí pertenece. Siguiente par ordenado, termina en 3. ¿Quién inicia con 3 que no sea el 3,3? El 3,4. Entonces, los extremos son el 1, 4 y el 1, 4 sí pertenece. Siguiente par ordenado, termina en 4. ¿Quién inicia en 4? Solamente el 4,4 y como es reflexivo sí cumple transitividad, ya que su tercer elemento sería el mismo 1,4. El 2,2 sí cumple, vamos con el que sigue. 2,3 termina en 3. ¿Quién inicia con 3 que no sea reflexivo? El 3,4. Entonces los extremos son el 2, 4. El 2, 4 sí pertenece. Siguiente elemento termina en 4 y el único que inicia con 4 es el 4,4 si cumple. El 3,3 si cumple. Este termina en 4 y el único elemento es el 4,4. Ya terminamos de revisar si es transitivo. Para la última relación, que es R6, tenemos que solamente hay un elemento. Entonces, como termina en 4, no hay otro que inicie en 4, pues no es su culpa que no tenga más amigos con quien relacionarse, y entonces sí es transitivo porque no rompe la regla. Entonces, de estas relaciones tenemos que R4, R5 y R6 sí son transitivas. Mientras que R1, R2 y R3 son relaciones que no son transitivas, tenemos que R4, R5 y R6 sí son transitivas. Tenemos el ejemplo de la tabla de la relación 4. Aquí es un poco difícil de ver si es transitiva o no. Realmente hay que revisar cada par ordenado y ver que sí se cumpla. Es más sencillo verlo en un grafo dirigido o digrafo. En un grafo dirigido de una relación transitiva, tiene la propiedad que si existen aristas dirigidas de X a y de Y a Z, también existe una arista dirigida de X a Z, como lo vemos aquí. Si hay una arista de 3 a 2 y otra arista de 2 a 1, directamente hay una de 3 a 1. Entonces, quiero ir de un punto hacia otro pasando por un intermedio, debe de estar también el que directamente los une. Es un poco parecido, digamos, al teorema de Pitágoras, donde tenemos un punto A, aquí lo puedo mostrar. Tenemos un punto A, un punto B,
un punto C. Si queremos ir del primero al último, podemos hacerlo directamente. Si A está relacionado con B, B está relacionado con C, pues directamente la hipotenusa A está relacionado con C. Veamos ahora la extensión transitiva. Sea R una relación binaria sobre A, la extensión transitiva de R, denotada como R sub 1, es la relación binaria sobre A tal que R sub 1 contiene a R y además, si A, B y B, C pertenecen a R, entonces A, C pertenecen a R1. Entonces, lo que hay que hacer para hacer una extensión transitiva de R es primero contener a R y luego agregar los elementos A, C implicados en R. Si R es una relación transitiva, entonces R es igual a su extensión transitiva porque no hay elementos extra que agregar. Si R2 denota la extensión transitiva de R1, es decir, una segunda extensión transitiva, en general, R sub i más 1 es la extensión transitiva de R sub i. La cerradura transitiva de R, denotada como R y en superíndice asterisco, digamos que se define como el conjunto unión de R con R1, R2, etc. Entonces podemos hacer tantas extensiones transitivas hasta llegar a la cerradura transitiva, que esta sí es transitiva. Aquí podemos ver, tenemos R. Si R es transitiva, ya no hay nada más que agregarle y es igual a R1, igual a la cerradura transitiva. Pero si aquí hay elementos que le hagan falta, porque R no es transitiva, se agregan esos elementos a R1, que es su primera extensión transitiva, que lo contiene. Podemos hacer más extensiones transitivas hasta llegar a la cerradura. Aquí la cerradura ya es transitiva, no necesariamente una extensión transitiva de R que no es transitiva ya es transitiva. O sea, no por el hecho de hacer una extensión transitiva ya se volvió transitiva la relación. Eso va a suceder hasta llegar a la cerradura. Veamos el ejemplo para que quede más claro. Extensión transitiva. En este ejemplo tenemos el conjunto A con elementos A, B, C y D y esta relación que es un subconjunto del producto cartesiano. Para hacer la primera extensión transitiva de R, vamos a escribir los elementos de R porque están contenidos. Entonces, estos 4 elementos los reescribimos en R sub 1. Ahora, vamos a revisar la propiedad transitiva en R y vamos a ver primeramente si cumple o no. El primer elemento termina en B. ¿Cuál otro par ordenado inicia en B? Este. Entonces los extremos son A, C. Pero si observamos, A, C no pertenece a R. Quiere decir que R no es transitiva. Como no es transitiva, sí hay elementos que agregar a la extensión transitiva. Este elemento que no está, A, C, lo vamos a agregar a su extensión transitiva. Siguiente par ordenado. Termina en C, pero hay 2 que inician con C. Hay que hacer ambos. Los extremos son B, B, pero B, B no pertenece. Entonces lo agregamos a su extensión transitiva. El otro elemento, los extremos serían, como este también inicia con C, serían el B, D. Tampoco pertenece, entonces lo agregamos a su extensión transitiva. Hasta ahorita hemos revisado solamente los 2 primeros pares ordenados. Vayamos con el tercero. Este termina en B. ¿Cuál inicia con B? Este de aquí. Entonces los extremos serían el C, C. El C, C no pertenece a R. Lo vamos a agregar a la extensión transitiva. Solamente nos hace falta un par ordenado por revisar. Termina en D, pero como no hay ninguno que inicie en D,
ya terminamos y esta sería R1, la primera extensión transitiva. Sin embargo, esta no sabemos todavía si cumple que es transitiva, ya que los elementos que están en amarillo son los que comprobamos y agregamos aquí. Quiere decir que hasta aquí sí cumple que sea transitiva, pero para los primeros 4 pares ordenados. Como se agregaron estos nuevos 4 pares ordenados, hay que revisar con los nuevos en el interior de esta relación si hay otras combinaciones u otras implicaciones de elementos que antes no estaban y ahora sí pertenecen y entonces generan nuevos. Vamos entonces a revisarlo con el quinto elemento que termina en C. ¿Quién inicia con C que no sea el C, C porque este sería el mismo elemento? Pues tenemos aquí dos pares ordenados, C, B, C, D. Entonces veamos los extremos. AB, el AB sí pertenece. El otro sería el AD. Y observemos que A, D no pertenece. Eso quiere decir que R1 no es transitiva. Sí es la primera extensión transitiva de R, pero por sí misma no es transitiva, porque este par ordenado A, C es nuevo y generó esta nueva implicación que es A, D. Entonces, para hacer una segunda extensión transitiva, vamos a hacer lo mismo que en la anterior. Para calcular R2, lo primero que hay que hacer es que contiene al anterior, que es R1. Entonces, estos 8 pares ordenados de R1 van a estar contenidos en R2. Ya revisamos que R1 no es transitiva. Este elemento que surgió lo vamos a agregar a su extensión transitiva. A, D lo agregamos a R2. Ahora, nos quedamos en el quinto elemento. Revisemos el sexto elemento que es B, D. Como es reflexivo, es transitivo, no es necesario revisarlo. El que sigue es el B, D. Termina en D, pero no hay ninguno que inicie en D. Entonces no aplica y vamos con el caso siguiente. El último es el C, C y también es reflexivo, entonces ya no hay nada más que revisar. Ya terminamos hasta aquí, solamente había un elemento más que agregar. Esta ya es la extensión transitiva de R1 llamada R2, pero a la vez es la cerradura. ¿Por qué? Porque ahora sí ya es transitiva. Sucede que el elemento que agregamos termina en D y no hay ninguno que inicie en D. Entonces, sí es transitiva. Como ya no hay nada más que agregar, ya no le hace falta ningún elemento, R2 es igual a la cerradura. Aquí podemos verlo a través de grafos dirigidos. Tenemos la representación de R. Podemos observar que hay flechas que le hacen falta. A va hacia B, B va hacia C, pero no hay una arista directa desde A a C. En la extensión transitiva R1 ya se ha agregado. Entonces, las flechas que agregamos o los 4 pares ordenados que agregamos fueron estas dos aristas y estos dos lazos. Pero R1 todavía no es transitiva, ya que agregamos otro elemento. ¿Cuál elemento fue? El de la A hasta la D, ya que teníamos A va hacia C, C va hacia D, directamente de la A a la D. Y ahora ya no le hace falta ninguna arista, por eso es más fácil ver si es transitiva o no en forma de grafo dirigido. Esta ya es la cerradura.